Muy buenos días. Estamos muy contentos de reiniciar el ciclo de entrevistas Redes Virtuosas de Fundación Hipatia. Este año cumplimos 10 años de la fundación, de entrevistar a filósofos, maestros espirituales, científicos y personas que están trabajando por el cambio de paradigma, por el cambio de conciencia y para contribuir a la regeneración de la naturaleza y de nuestra familia, de la compasión y de la compasión y de la sensibilidad como nueva herramienta de relacionarnos entre las personas. Y hoy tenemos a una persona muy especial que es muy importante para Chile, que es pionera por todo lo que está haciendo en el trabajo por posicionar al reino fungi dentro de las legislaciones, dentro de las normativas. Ella ha generado conciencia de lo que es nuestra interdependencia como familia terrestre y de la importancia del reconocimiento de los integrantes y de la inclusión de nuestra familia terrestre, en la hermandad que somos. Así que hola Juliana, ¿cómo estás? Hola, Leca, muchas gracias y felicitaciones por el 10º cumpleaños. Sí, estamos muy contentos. Tú sabes, tú también tienes una fundación, sabes lo que es sostenerla en el tiempo. Estamos muy Así es. contentos, muy contentos. Muchas gracias por la invitación. Es un gran honor poder estar aquí. Gracias a ti, es para nosotros un honor tenerte con nosotros. Y bueno, voy a hacer una introducción de lo que ha sido tu trabajo. Juliana Furchi es la primera micóloga de campo en Chile, fundadora y directora ejecutiva de Fundación Fungi, la primera ONG dedicada a la educación, difusión, cuidado e inclusión del rol de los hongos para el mundo. Es también exploradora del National Geographic, investigadora de Oceana Chile, asociada de Harvard University, consejera científica de Mycomedica Life Sciences. Ha realizado trabajo de campo de investigación en diversos países como Brasil, Argentina, Chile, Uruguay, Costa Rica, Perú, Italia, Estados Unidos, México, Turquía, Tailandia, Suecia, Bolivia, Noruega, Inglaterra, Colombia, Australia y Ecuador. Es autora de los libros Guía de Campo Hongos de Chile, volumen 1 y volumen 2 y Guía de Campo de los Hongos Más Vistosos de Chile. Y ha descubierto nuevas especies de hongos como el Cortinarius chlorosplendidus en el 2019, el Amanita galáctica en el 2020 y el Psilocybe stamets, no sé si lo dije bien, Juliana, en el 2023. También ha sido galardonada con diversos reconocimientos, entre los que destacan el premio Buffett Leadership in Conservation de la National Geographic Society, el premio McKenna Academy Biodiversity Steward y el premio Gordon Antina Watson de la Sociedad Micológica de América. Así que, Juliana, impresionante todo el trabajo que has hecho. Y Muchas gracias. Tengo que precisar que fui investigadora de Oceana, ya no lo soy. Fue un rol que tuve hace unos años, pero quiero ok, mucho a Oceana. Somos muy, muy amigas de qué institución. bueno, qué bueno, qué Sí. bueno. Bueno, pues vamos a partir siempre, Juliana, nosotros en las entrevistas de Hipatia tradicionalmente partimos por la infancia, ¿no? Que es un momento tan especial en la vida y queremos saber cómo fue que despertó tu pasión por la biología y, bueno, específicamente por los hongos, si tuviste algún tutor inspirador o fue algo que ocurrió en la naturaleza, cómo fue que te adentras en el mundo de la biología y de los hongos. Uy, qué buena pregunta. A ver, mi madre ama mucho las plantas y nací y crecí en una casa muy verde, de mucho amor y de mucha dedicación y cuidado a las plantas. Y por otro lado, mi familia paterna es campesina, era campesina, mis abuelos eran campesinos en el sur de Italia, o sea, la conexión con la tierra de subsistencia en el fondo, ¿no es cierto? Ningún grado de separación entre la existencia y la tierra. Así que yo creo que por ahí viene un poco esta cosa de la naturaleza, pero mi comunión con los hongos partió después, Ujú. ya entrando a la adultez. No hay algo previo en la infancia que haya conscientemente gatillado mi relación con los organismos del reino fungi. Ok, ok. ¿Y cómo es? ¿A través de la universidad? ¿A través de...? Claro, yo estaba en la universidad cuando vi,
un aviso de que buscaban voluntarios para ir a muestrear zorros en Chiloé, una isla que está en el sur de Chile. Y entonces me postulé como voluntaria, fui la única y por lo tanto quedé. Y fue en ese voluntariado que yo vi hongos en el bosque y quería saber quiénes eran. Y no había ni un libro de hongos de Chile. Yo Mm, tenía 19 años y fue en ese instante, por instante, digamos, de certeza de decir, esto lo voy a hacer yo. Y esto lo tengo que hacer yo. Entonces fue un momento muy, muy preciso el de la realización, ¿no es cierto?, personal de que tenía un rol ahí, tenía una misión, tenía un compromiso y una responsabilidad ineludible. Y luego de ahí viene la fuerza para construirlo todo, digamos, hasta el sí, día de hoy. sí, hasta el día de hoy. Bueno, últimamente, en los últimos años, el reino fungi ha cobrado una relevancia y una, una avidez en las personas por conocerlo, ¿no es cierto? Hay cada vez más documentales, las personas están haciendo exploración con microdosis, etcétera. Entonces, quiero preguntarte, para partir más ordenadamente, luego vamos a eso, ¿cuáles son los servicios ecosistémicos que nos prestan los hongos? Y cuáles son como los superpoderes, por llamarles, o las cosas que a ti te parecen, ya después de todo este tiempo estudiándolos, más relevantes que representan los hongos para la humanidad. La forma más precisa de responder eso es que nos imaginemos un mundo sin hongos, ¿ya? En un mundo sin hongos, ninguna planta podría vivir fuera del agua. No existirían los árboles, no existiría ninguna planta terrestre. En un mundo sin hongos, nada se descompondría, porque son los hongos los que reciclan, ¿no es cierto?, compuestos orgánicos. En un mundo sin hongos, ningún herbívoro podría digerir el pasto que come. En un mundo sin hongos no habría preservación de alimentos, no habría fermentación, no habría pan, vino, cerveza, chocolate, café, un sinfín de cosas. Y por lo tanto, digamos, la respuesta corta es que sin los hongos, la vida como la conocemos no existiría. Los hongos son el firmamento de la vida como la conocemos hoy. Y por lo tanto, claro, cobra relevancia recientemente en la conciencia de las personas, pero la relevancia, digamos, se establece en este camino en el cual estamos hoy cuando la vida emerge de un ecosistema acuático para conquistar la tierra y ahí las plantas y los hongos lo hacen en simbiosis. Sí. Ok, ok. Y Y, entonces, ¿qué son las cosas que a mí me parece como, o sea, en ese sentido, no hay nada de los hongos que no me parece extremadamente esencial y fundamental? O sea, no hay ninguna parte de su existencia. La forma en la cual los hongos viven grafican hechos que en Occidente de los cuales en Occidente nos tratan de alejar. Por ejemplo, la noción de individuo. Los hongos viven dentro de su comida. Los hongos no comen a otro, viven dentro de su comida. La comida no está lejos de ellos, ¿no es cierto? Entonces, son la demostración gráfica de que ninguno es sin otro u otros. Los individuos no existimos. mm, Nosotros sabemos eso incluso por nuestra naturaleza, ¿no es cierto? Pero se nos han enseñado que somos componentes de la naturaleza, que la comida es algo ajena a nuestro cuerpo, que nosotros somos una especie. Todo eso es mm, falso. O sea, no mm, somos un conjunto de especies, somos un ecosistema en nuestro cuerpo. Los hongos, en la forma en la que viven, demuestran eso. Y por otro lado, también tienen enseñanzas extremadamente poderosas que tienen que ver con nociones muy complejas que nos inculcan desde chiquitos en estas partes de la civilización donde nos encontramos, de que la muerte es un fin y de que la vida acaba. Y los hongos te demuestran que eso no es así y que con el fin de una forma de vida vienen muchas otras formas de vida y que es un ciclo y que nos siguen enseñando los ciclos como si fueran lineales, ujú, ujú. constantemente en la educación tradicional, ¿no es cierto? O occidental moderna. Así que los hongos tienen muchas enseñanzas, pero hay que recordar también que hay muchas formas de ser hongo, y hongo no es una sola cosa.
Así Ujú. como animal no es una sola cosa o planta no es una sola cosa, hay muchas formas de ser hongo. Hay hongos que son unicelulares, hay otros que son pluricelulares, hay hongos que viven en el agua, otros que viven en el aire. O sea, no se puede hablar de una sola cosa cuando uno habla de hongo. Perfecto, perfecto, ¿no? Impresionante. Em, También hay un concepto, bueno, en la comunidad estamos muy preocupados con todo lo que ha sido el impacto del cambio climático, efecto del el exceso de CO2, etcétera. ¿Cómo los hongos pueden capturar, cómo es que los hongos pueden capturar enormes cantidades de CO2? Que leí un documento que me mandaste, y pueden ayudar a otras especies a lidiar con pestes o cómo es que algunas personas están utilizando también hongos para descontaminar lugares, por ejemplo, lugares de sacrificio que han estado contaminados con petróleo. ¿Cómo nos pueden ayudar los hongos en este aspecto bueno, su rol es la regeneración y la limpieza y la restauración, pero ¿cómo es que lo hacen? ¿Cómo es que lo hacen físicamente? Bueno, distintos hongos lo hacen de distinta manera, ¿ya? Ajá. Un tipo de hongo que lo hace de una manera y es donde hay mucha evidencia de secuestro de carbono, de fijación de carbono, en realidad no es el hongo solo, sino que es en la relación micorrícica, ¿no es Mm, cierto? Que es una simbiosis esencial, que es la que permite que las plantas puedan vivir fuera del agua donde hay hongos que viven dentro o sobre las raíces o dentro y sobre las raíces de plantas y permiten que la planta pueda vivir, porque las plantas no son capaces de sintetizar los nutrientes del suelo por sí mismas. Y entonces se asocian con hongos que hacen ese trabajo por ellos. mm, Y los hongos no solamente sintetizan los nutrientes del suelo y se la entregan a la planta, sino que además aumentan el área de absorción de agua y nutrientes para esa planta, en una extensión, digamos, del área que alcanzan las raíces. Y a su vez, las plantas le dan a los hongos azúcares que producen a través de la fotosíntesis en el foliaje. Entonces, en esa simbiosis, en ese comensalismo que existe ahí, en ese proceso se fija mucho carbono. mm. Y se sabe, ¿no es cierto?, que ahí hay un sumidero muy importante de carbono para el planeta. Pero también en muchos otros procesos vitales de distintos tipos de hongos, también hay otros procesos de fijación de carbono. Y en términos de restauración o micorremediación, ¿no es cierto?, remediación de ecosistemas, nuevamente algunos tipos de hongos, ¿no es cierto?, en algunos ecosistemas tienen los hongos son los recicladores, los hongos son los descomponedores, toman materia orgánica, ¿no es cierto?, compuestos orgánicos, los descomponen para dejar elementos disponibles nuevamente para la recomposición de la vida. Entonces, y en ese proceso no hay compuesto orgánico que se salve. Mm. Eh, entonces, donde hay materia orgánica, hay hongos que pueden descomponerla. Entonces vemos que hay lugares muy contaminados donde algunas especies de los hongos presentes ahí son capaces de descomponer esos contaminantes o de metabolizar, digamos, ¿no es cierto?, bioquímicamente. Los hongos despliegan enzimas y despliegan químicos, biosintetizan, biodescomponen, muchas veces absorben, pero hay muchas formas de ser hongo, no podemos decir que los hongos lo Claro, hacen de una manera, sí. distintos hongos de distinta manera, y hay varias maneras. ¿Y sabes si se está estudiando que esto se pudiera aplicar también para destoxificar el cuerpo humano por altos índices de toxicidad, etcétera? Se está Lo que se intentando. conoce, o sea, los hongos son específicos de su sustrato. Un hongo que crece asociado con pino no crece asociado con un manzano. Un hongo que crece en el tórax de un insecto no crece en la antena del insecto, Mm, ¿ya? Y un hongo que crece en madera muerta no crece en madera viva. Y si ok, crece en madera muerta, por ejemplo, de roble, no crece en madera muerta de pino. O sea, hay una alta especificidad. Em, por lo tanto, los hongos que conocemos que trabajan en ecosistemas terrestres no son una solución para el para bioma interno, ¿no es claro. cierto? Pero sí, nosotros tenemos hongos que viven dentro de nuestro cuerpo, sobre nuestro cuerpo, y no tengo mucha duda que más de alguno de ellos hace ese trabajo. Sí, ya lo está haciendo, ¿no? Sí. Perfecto, perfecto. Em, eh, em,
Sí, ya me dijiste esto. ¿Por qué razón, tú que hasta estás metida en el tema, sabemos históricamente, ¿no? Durante tantos años, porque tenemos 200 años de investigación científica importante, ¿por qué se mantuvieron tan ocultos los hongos? ¿Por qué no integran la Convención de la Biodiversidad, ¿no? El Tratado de Protección de la Naturaleza solamente incluye a las plantas y los animales. ¿Por qué siendo una presencia tan antigua y tan importante ha sido tan olvidada? ¿Por qué tan recientemente el boom? Ujú. Mm. A ver, los hongos son delimitados como reino propio el año 69, Claro. ¿ya? Mm. Y la razón por la cual ocurre eso tiene que ver con cómo nosotros compartimentizamos la vida, ¿no es cierto?, en estas convenciones taxonómicas. Nosotros hay una convención de que los organismos se dividen por su tipo de célula y su forma de obtener energía. Y hasta que uno no puede ver un tipo de célula, no sabe que es distinta. Por lo tanto, hasta que no había microscopio, Ujú. no se podía ver la célula fúngica ni reconocer que era distinta a la de los animales o de las plantas, por ejemplo. Y luego las herramientas que se necesitaban para entender cómo vivían, ¿no es cierto? Entonces los hongos tienen un mismo tipo de célula que las plantas y los animales, y los protistas son eucariotas, tienen un núcleo definido, pero no tienen una membrana celular como los animales, ni tienen una pared celular de celulosa como las plantas, tienen una pared celulosa de quitina y perdón, pared celular de quitina, no de celulosa, y así hay varias otras como distinciones. Entonces, tomó tiempo después de la existencia de las herramientas ópticas de entender estas diferencias hasta que se consolide. Por otro lado, los hongos siempre han sido asociados a lo pagano Sí. y la institución que impulsó el conocimiento en las ciencias biológicas era la Iglesia Católica y la Iglesia en general por muchos años. Los hongos tienen formas fálicas, tienen olores y texturas muchas veces no deseables, digamos, a veces crecen en lugares oscuros y descomponen y se han asociado siempre a la muerte, a la enfermedad y a la descomposición, ¿no? Y entonces, eso lleva a una estigmatización y lleva a un freno en el conocimiento. Mm. Sí, Tienen compuestos que alteran el estado de conciencia, o sea, todas las levaduras, lo que hace el alcohol, todos los fermentos, ¿no es cierto? Y así muchas más. Sí. sí. Em, Tú lograste incluir en la legislación chilena el reino fungi, de manera que ahora puede ser protegido. ¿Es Chile pionero en esta materia o hay otros países que ya lo han integrado en la legislación y lo están haciendo? ¿Cuál ha sido el trabajo pionero de Chile, digamos? A ver, Chile fue quien incluyó los hongos en la ley. Nosotros ayudamos a gatillarlo, digamos. Nosotros no logramos que Chile lo hiciera, eso lo hace el país, ¿no es cierto? Em, Chile es pionero a nivel mundial en conservación de hongos. Están incluidos los hongos dentro de la legislación ambiental al mayor nivel legislativo y todos los estudios de impacto ambiental deben incluir una línea de base de hongos. Es el único país del mundo en el momento que tiene ese requerimiento, pero hay otros países que con la existencia de la propuesta 3Fs, ¿ya? De incluir los hongos a la par de plantas y animales o a incluir funga a la par de flora y fauna, han empezado a hacer estos cambios técnicos en el lenguaje que propician los cambios técnicos que se necesitan en la implementación de donde eso está escrito. Tanto así que, por ejemplo, la Convención de Diversidad Biológica de Naciones Unidas ya ha replicado los llamados para considerar, adoptar este lenguaje inclusivo. No es algo formal que las Naciones Unidas haya declarado o haya resuelto, pero sí ya están apoyando este movimiento. UICN, la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, sí lo hizo el año 2021 y organizaciones varias, o sea, en más de 20 países hay organizaciones e instituciones gubernamentales que han incluido este lenguaje. Entonces estamos viendo que está cambiando muy rápidamente, pero Chile sí sigue siendo pionero porque es un cambio que hizo hace mucho tiempo y de una forma muy sistémica. Sí. Ok, perfecto, perfecto.
Ok, todo tu trabajo, cada vez que te veo en Instagram y veo tus publicaciones y todo, y te veo en los documentales explorando el bosque, me recuerdas mucho a Alicia en el País de las Maravillas, como esta fascinación, ¿no? Por encontrar un hongo o por el árbol o por estar ahí, como esta sensación, es la parte mágica, ¿no? Y tú dices que todos los hongos son mágicos. Entonces, ¿nos podrías contar, ya saliendo más de la parte más técnica, cuál es la magia que ha sido para ti estar en contacto con los hongos y en estos bosques y en estos ecosistemas? La parte más, sí, espiritual, por Eh, decirlo, ¿no? Mágica. sí, a mí me pasa una cosa que yo cada vez que veo un hongo siento plenitud. Mm. No importa cuál hongo sea, ¿no? No tiene que haber sido deseado, buscado o esperado. Puede ser Una sorpresa. reiterado, puede estar seco, puede estar podrido, o sea, pero a mí me producen una sobrecogedora sensación de plenitud con cada encuentro, indiscutido, o sea, o sea, no falla, digamos, cada vez. Entonces, es un alimento muy profundo ese, sí, un alimento Y muy con qué lo profundo. relacionas? ¿Con la presencia de ese hongo, con lo que simboliza, con qué relacionas esa plenitud? Esa plenitud en el fondo tiene que ver muy fuertemente con la convicción y el propósito, o sea, lo mío es vocacional completamente. O sea, no hay otra cosa que haría o que pueda hacer eh, con mi tiempo y mi energía y con mi amor y mi pasión. O sea, eh, yo trabajo para el reino de los hongos, o sea, estoy al servicio de ese reino y con votos que se renuevan con cada inhalación, te diría. Ay, Sí. qué bello lo que estás diciendo, Juliana. Em, Te quería preguntar sobre los bosques, porque hay varios siempre me ha llamado la atención que los ingenieros forestales entran a los bosques nativos intocados y señalan que a veces que hay que limpiar todo lo que se está pudriendo, que se están apolillando los árboles, que hay que manejar el bosque, que hay que cortar los árboles muertos, en fin. Y no, y bueno, mi sensación es que todo lo que se está descomponiendo ahí es parte de todo ese ciclo. Entonces, ustedes tienen un documental importante que se llama Let Things Rot Sí. y que en el fondo habla de la importancia de permitir que este proceso de muerte ocurra, porque es Mm, el proceso mismo de la vida. Entonces, mm, me gustaría saber qué opinas de los manejos y uno si está a cargo de ser guardián de un bosque o cerca de un bosque, ¿cuál es la actitud como comunidad que tenemos que tener frente a esta cultura que a veces se impone, ¿no es cierto?, de los expertos que dicen cómo mm. hay que manejarlos cuando estos bosques han vivido de esa manera totalmente orgánica y natural por miles de años. Em, yo creo que hay distintas eh, contingencias en las cuales pasa eso. Hay una cuando tú entras a un bosque que es bastante prístino o que está saludable, ¿no es cierto? Donde es deseable y es propicio de que el humano y la humana no meta mano. Pero hay ocasiones en que hay patologías fúngicas, o sea, es importante entender que tanto como animales o plantas, también hay hongos que son introducidos, que son invasores, y son igual de oportunistas, ¿no es cierto?, que otros organismos donde hay un desbalance. Mm, Entonces, puede ocurrir que haya un bosque donde hayan algunos árboles que pueden tener algún tipo de hongo que uno sabe que se va a esparcir rápidamente al resto del bosque. mm, Entonces, yo creo que hay que como también caso a caso entender que hay circunstancias de manejo eh, para hongos, tal y como plantas y animales. O sea, cuando la zarzamora entra a un bosque nativo, si tú no la mantienes a raya, te lo comes, ¿no es cierto? Si el castor lo dejas libre en Tierra del Fuego, chao bosque.
Entonces, hay ocasiones donde sí hay que hacer una intervención para frenar algo, a lo mejor una patología o algo así. Sí, sí. Sí. Volviendo al tema de las narrativas que tú has trabajado, tú propusiste en la primera convención constituyente que Ujú. se denominaran las tres Fs, ¿no? Flora, fauna y funga. ¿Y por qué es importante que estas narrativas queden descritas a nivel legal? Se incluya la existencia de los hongos en la legislación. Uy, ese proceso. Mire, lo que pasa es que si es que vamos a nombrar tipos de organismos, cuando nos referimos a organismos macroscópicos, casi siempre son plantas y animales nomás. Mm. Y eso está obsoleto. Quiero precisar que en el fondo nosotros en ese proceso Ujú. decíamos, si es que van a individualizar grupos de organismos, tienen que poner a los hongos a la par de plantas y animales, y puedo explicar por qué. Pero idealmente uno habla de organismos vivos, Ujú. todos, o sea, ¿no? Y no especifica planta, animal, hongo, porque hay muchos más tipos de Claro, organismos. exacto. Eso era lo ideal. Entonces, lo que se resolvió ahí es que si es que se individualizan plantas y animales, se deben nombrar a los hongos. ¿Por qué? Porque también son organismos macroscópicos, porque son los organismos que permiten que vivan estos otros dos grupos de organismos en la vida terrestre, y porque referirse a la diversidad macroscópica de vida en la Tierra como solo flora y fauna Es muy es un limitado. error científico. Sí. ¿Ya? Entonces, lo que pasaba es que no estaba el lenguaje que nos permitía hacer ese cambio. Y el lenguaje crea realidad. Entonces, lo que nos tocó hacer a nosotros es delimitar nuevo lenguaje y proponer nuevo lenguaje. Y eso es lo que tomó la Fundación Fungi y hacemos hasta el día de hoy, es impulsamos cambios en el lenguaje porque el lenguaje crea realidad. Así es, Sí. exactamente. Bueno, hace rato te comentaba que existe como un fuerte revival de los sesentas en esta época, ¿no? Del mundo hippie y nuevamente las universidades están investigando la psilocibina para el tratamiento de depresión, para temas de salud mental, personas dejando los antidepresivos o los ansiolíticos y probando con microdosis, incluso psiquiatras, médicos recomendándolo. Em, ¿Qué piensas tú de lo que está pasando en ese ámbito con los hongos? Yo creo que no es un revival necesariamente de los 60, o sea, estos son relaciones ancestrales de la humanidad con los hongos que van mucho más atrás de los años 60, ¿no? Ah, no, Eso de claro, por partida, supuesto. ¿no? Entonces creo que hay que situarlo también en una medicina Eh, ancestral de algunas regiones del planeta. Em, yo pienso que en el fondo más bien en los pensamientos van a en qué momento en qué momento se truncó, ¿no es cierto? Y que esta forma de tratar algunas condiciones humanas tiene buenos resultados. Por otro lado, eh, a mí me preocupa el escenario híbrido entre algunos fármacos de uso masivo em, y la psilocibina. Me preocupa por distintas razones. Primero, porque no conocemos de las interacciones ahí. Y segundo, porque cuando hay una condición muy difícil, dejar los medicamentos es muy peligroso. sí, Entonces, yo creo que ahí hay que tener ojo y ver caso a caso. Yo creo que no, la psilocibina tal y como fármacos más industriales, ninguno de los dos son la solución completa a una situación, a la situación de una persona. A veces puede serlo un trabajo potente con psilocibina puede tener el poder de cambiar las cosas para siempre, y en muchos casos lo tiene, pero en otros casos no. Y así como hay muchas formas de ser hongo,
hay muchas formas de tener condiciones emocionales o químicas y no es una sola forma y no Hay una sola sirve, fórmula. hay una sola forma. Entonces, a mí me parece que eso es una complejidad que hay que entender, que no es que con una experiencia con psilocibina necesariamente te vaya a curar, mucha gente habla de cura, puede que haga un cambio que sí permita que uno pueda avanzar, digamos, sino algo de anterior, pero no es un solo problema el que se está tratando, ¿no es cierto?, con psilocibina, sino que se le está endosando el poder de, de hacer muchas transformaciones que posiblemente no sean dentro de sus posibilidades como compuesto, como Sí. organismo. Sí, claro, las culturas indígenas ancestrales que usaban distintos, el peyote o el hongo o el ayahuasca o distintas plantas de poder, como los llaman ellos, eran parte de la cultura, ¿no? Y era toda una vida, desde niños hasta ancianos que hacían sus recorridos o sus peregrinaciones y había una cultura que los sostenía. Pero me refiero a que en los 60 se hizo el intento, en la época hippie, de llevar la psilocibina y distintas sustancias a los laboratorios, a la universidad y tratar de sintetizar para distintas cosas, ¿no? Sí, Algunas no tan positivas también para la guerra y la guerra de Vietnam, etcétera. Y ahora lo que veo es que hay un sí, revival de traer eso sí. del que el mundo occidental, que no es parte de esta cultura, utiliza estas plantas de poder para aplicarlas, pues finalmente a sus formas de ver la sanación o a veces pueden ser negocios. Entonces me gustaría saber cómo... En el caso de estos hongos de poder, Ujú, hay un problema y es que lo que se hace es que se sintetiza uno de los varios compuestos que están en lo que se encuentra en la naturaleza, ¿no es cierto? Y en el fondo, a mi juicio, uno no puede hablar de uso de hongo sagrado cuando se trata de psilocibina sintetizada en una pastilla. No es lo mismo. ujú, Eh, los hongos tienen muchos más compuestos que solamente psilocibina. Y es en la interacción de esos compuestos donde se dan también muchas de las maravillas químicas y espirituales que suceden. Por otro lado, creo que es importante entender que, por ejemplo, en el pueblo mazateco, ¿no es cierto? En Oaxaca y en pueblos que tienen una relación ancestral con hongos sagrados del género psilocibe en su mayoría, no usaban el hongo para encontrar a Dios. No usan el hongo, ni usaban para encontrar a Dios, sino que se, se consulta con los hongos y se trabaja con los hongos cuando se dan cosas como una enfermedad, un problema en la comunidad, un problema familiar, o cuando perdiste algo y lo necesitas encontrar. Principalmente esas son las tres razones. Y entonces también en este traspaso como hay una noción algo perversa de que uno puede encontrar a Dios, digamos, pero eso no es originalmente el propósito original. Sí, sí, como sí, tratar de comprender de manera más amplia todo lo que implica, ¿no? sí. Este descubrimiento de este reino, de este nuevo, no nuevo, ancestral reino, pero nuestra interdependencia y relación con él, ¿no? Ahora, por otro lado, tienes situaciones como por ejemplo la penicilina, ¿no es Mm, cierto? La mm, penicilina sintetizada de un hongo, Penicillium el género, y crece en la fruta podrida, en el pan podrido, y en los años 40, ¿no es cierto?, se sintetizó y cambió el devenir de la humanidad. Y hoy día nosotros, gracias a la penicilina, digamos, sí. nos morimos porque nos cortamos con un pedazo de papel. Entonces, también hay que mirar y ver que hay casos con hongos. ¿Por qué no? ¿Por qué no el penicillium, un hongo sagrado? Claro que es un hongo sagrado. Y ahí se sintetizó un compuesto y se masificó el uso de este antibiótico que cambió el devenir de la humanidad, digamos. Entonces también tienes esos hongos así.
o las levaduras, ¿no es cierto?, para hacer cerveza o para hacer vino. Las levaduras son hongos. Entonces, hay casos de síntesis o de industrialización, digamos, de algunos tipos de hongos que han tenido efectos positivos para la humanidad. Sí. Y que podrían. A vista de algunos, otros pueden pensar que eso no es positivo, pero a mí me parece súper positivo que podamos tomar vino y tomar cerveza, comer chocolate, comer pan y tomar café, digamos, ¿no? Como que todo eso depende de los hongos, de las levaduras. Entonces, sí. Tú tuviste un tiempo una granja de producción de reishi, ¿no? Sí, ¿Cierto? Porque sí, hay mucho interés hace también 20 años. por tomar hongos para fortalecer el cerebro, impulsar más sinapsis cerebrales. ¿O qué beneficios tienen tomar directamente hongos? Bueno, hongos, sí, hongos que ¿Cuál? sí, Es que ahí reishi. volvemos, ¿no? ¿Cuál? Reishi. Vamos al reishi y hay como tres que son los más famosos. Shiitake, reishi y hay otro, no me acuerdo. Si tú Hay varios, quieres Cordyceps, elegir melena de tres, león, hay muchos, lo que los sí, llaman hongos Melena de León. funcionales, como si los Sí. demás no fueran funcionales. A ver, el reishi bueno, es un complejo de especies a esta altura, varias especies, pero que es uno de los principales ingredientes de la medicina tradicional china, es muy antigua, o sea, hay una relación ancestral muy grande y muy antigua. Y en general, bueno, le llaman en China el hongo de la inmortalidad, y en general algunas de las propiedades que tiene ese hongo es fortalecer el sistema inmunológico. Ujú, Hay varias, digamos, y hay otras especies que tienen, em, que tienen en el laboratorio y en la experiencia otros efectos, ¿no es cierto? Em, Hay un boom muy grande de estos llamados hongos funcionales, algunos de ellos con relaciones ancestrales y otros no tienen relaciones tanto más ancestrales. Algunos tienen, ninguno de ellos tiene estatus como de remedio, son suplementos alimenticios en la Complemento, legislación. sí. No tienen estos ensayos demostrables, pero los relatos de las personas de muchas personas que se relacionan con los hongos a diario, es siempre muy positiva. Es como, está en desarrollo. Está en desarrollo. Está de moda, muy de moda, ¿Y sí. tú tomas algunos hongos como suplemento, como Mm, reishi o... No continuamente, A pero ver. sí a lo mejor ocasionalmente, es decir, si es que siento que me voy a resfriar, ¿no es Ujú, cierto? Tomo Reishi. Si es que me siento muy cansada, con melena de león, mm, puedo estar un tiempo, pero yo no tomo de manera continua nada. ujú, ujú, ujú. Agua, Perfecto. lo Agua, único de mucha agua. manera continua, sí. Ok. Em, en tu página web recomiendas el libro La red oculta de la vida de Merlin Sheldrake. Sí. Em, Mejor libro de hongos que se ha escrito. ok. eh, ¿Cuál percibes, por qué este es el mejor libro que se ha escrito y cuál percibes tú que es el gran mensaje y enseñanza del reino fungi para nosotros, para los seres humanos? Son como cosas distintas. El libro es extraordinario por ¿Mm? cómo escribe Merlin, por cómo ve el mundo y por la cantidad de información que tiene. O sea, en un libro una pasada del rol, de la importancia de los hongos, que no conviene perderse, así, Mm, corta. O sea, hazte un favor, léete este libro, ¿no? Em, por otro lado, como el rol de los hongos y la importancia de los hongos que enseñan muchas cosas, distintos hongos enseñan distintas cosas, ¿no es cierto? Ya lo que hemos mencionado, esta noción de que los individuos no existen o que la muerte no es un fin, para mí son de las más potentes, sí. las enseñanzas de algunos tipos de hongos. Pero esto es como si uno preguntara cuál es la gran enseñanza de las plantas o de los Mm, animales. Yo preguntaría, mm, bueno, ¿de qué animal? Porque a mí el mm, pájaro me enseña algo distinto que el mamífero, y me enseña algo distinto que el pez, y mm, que me enseña algo completamente distinto que no sé qué otro tipo de organismo, ¿no? El anfibio. Entonces, hay que entender que hay muchas formas de ser hongo. hay muchas formas de ser hongo, sí.
Pero de todas estas formas de ser hongo y de todas estas cualidades, por ejemplo, a mí me llama mucho la atención de que, de que aparezcan tan cortito fragmento de tiempo a la luz y que hay una cosa tan grande y profunda, esta interrelación bajo la superficie, en lo invisible, o sea, que el gran trabajo está en lo invisible. ¿Cuál sería a ti la cualidad que más te llama la atención? Sí. Que no todos los hongos son así. Estás hablando de un tipo de hongo. Ah, no todos tienen una No, red bajo la superficie. no todos los hongos tienen una red bajo la superficie. No todos los hongos son visibles por poco tiempo. Ok, ok. eh, no todos los hongos viven ni siquiera en medios terrestres. Entonces, algunos tipos de hongos sí, ¿no? Pero si estamos hablando, por ejemplo, de las orejas de palo como esta, ¿no es cierto? Que viven en un árbol, pegado a un árbol, qué sé yo. Ujú, Claro, hay un micelio dentro del árbol, pero estos ujú. crecen y pueden tener metros y los ves todo el tiempo. Ok, ok, ok. ¿Ya? Un ejemplo, las levaduras, que son hongos, enorme, vasto grupo de organismos, son unicelulares y no forman micelio, Mm, ¿no? claro. Eh, y Ok. entonces hay muchas formas de ser Entonces hongo. es muy difícil elegir sí, como una O sea, de preferencia. los hongos terrestres que tienen micelio, que viven bajo suelo y que vemos algunas veces, podemos aprender mucho, ¿no es cierto? El rol fundamental está pasando fuera de vista. La única función de la seta es la reproducción sexual. Esa estructura entera que nosotros vemos tiene el solo propósito para el hongo, el solo propósito de producir esporas para la recombinación genética. El hongo también se puede, el hongo también se puede reproducir de manera asexual, pero no hay recombinación genética, ¿no? O sea, Entonces, desde el la punto de- seta tampoco tiene micelios, ¿o la sí? ceta entera está hecha de micelio. Sí, La, pero está en la superficie. ¿Dónde está la es que seta? cuando vemos, entramos a un bosque y nosotros Sí, vemos una seta, hay una red de micelio, ¿no es sí. cierto? No sabemos cuán extenso, Ok, porque ok. hay hongos que forman setas que viven solo asociados a un musgo, que puede tener un tamaño así, y tú la vas a ver. No es que tenga, oh, esto está. No, hay otras que están en la raíz de los árboles y que está lleno de árboles, y tú dices, ah, todo esto. O sea, hay proporciones aquí dentro de una forma de existir. Esto es como si yo dijera, oye, encuentro un ave que pone huevos, ¿no es cierto? Eh, el rango del picaflor mucho más pequeño que el rango del ave rapaz. Los dos ponen huevos, pueden vivir en el mismo bosque, Claro, claro, pero son claro, claro. distintos. Totalmente. Hay muchas formas de ser ave. Imagínate que ave es una clase, estamos hablando de hongo que es un reino. Sí. Y entonces el punto en común es que son los descomponedores. Son los, No, el punto o en no. común es que ¿Cuál es el tienen punto en una común? célula con una pared celular de quitina y obtienen su alimento por absorción. Pero Ese es el... en cuanto a servicio ecosistémico, no hay un punto en común? No. No todos son O sea, regeneradores, restauradores, recicladores, hay distintos. decomponedores. Hay distintos, es como si o sea, los animales no tienen una sola función, la única función de los animales no es diseminar semillas, hay muchas funciones, ¿no es cierto?, ecosistémicas. Los hongos también hay muchas, de descomponer, de hacer simbiosis. Ujú. Los hongos que están en las raíces de los árboles y que hacen que la vida emerja de la tierra no son No, descomponedores, claro, claro, son claro. simbiontes. Entonces, hay muchas formas de ser hongo. Entonces no están descubiertas todas las formas de hongos. Conocemos entre el 5 y el 10% de la diversidad fúngica del planeta. Uf, o sea, es la Y nada, dentro digamos. de ahí, también dentro del reino de los hongos, se cuentan los líquenes, hongos liquenizados, que es un organismo completamente distinto, es simbionte. Es Ujú. un organismo que es una simbiosis entre hongo, alga y cianobacteria, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas formas, y yo sé que suena casi como pesado, pero es que la realidad es, No, 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 la es gente que ya así. entendió, ¿no es cierto?, que están estos organismos increíbles, estamos en el momento de complejizar un poco la cosa, ¿no es cierto? Como que no es tan, no es todo
La forma que la creemos ni caperucita el... con el canasto yendo, ay, que son todos maravillosos. Y, no, también hay hongos que son invasores, ¿no es cierto? Que son introducidos y que dejan problemas y que hay que manejar un bosque. Hay hongos que están, en términos de cambio climático, están diezmando las poblaciones de anfibios, ¿no es cierto? Claro. Quítridos, hay otros que arman un micelio en la nariz de los murciélagos que los están matando. O sea, hay muchas formas de hacer hongos, así como hay muchas plantas y muchos animales, y no todos son una historia de amor y cooperación. Ok, ok, ok. Y este equilibrio, pero ¿hay alguna variable importante para que haya un equilibrio? ¿O esto es totalmente aleatorio? Si hay caos, invasión Ellos se adaptan muy bien y son muy específicos de sus ambientes. Entonces, donde hay un desequilibrio, uno u otro o varios hongos van a actuar para... van a prevalecer, ¿no es cierto? Em, y entonces uno ve en un escenario de cambio climático que hay algunos hongos que se adaptan y que les va mejor. Mm, Y hay algunos hongos que viven dentro de las células de las plantas y que le entregan a la planta la capacidad de ser más resiliente, por ejemplo, a la sequía u otras cosas, ¿no es cierto? ujú. Más tolerante a la radiación u otras. Entonces, hay muchas formas en la cual en esta adaptación se entrega un servicio ecosistémico, si queremos llamarlo así. Pero todavía somos muy ignorantes de todas las capacidades, o sea, de las múltiples Conocemos capacidades poco, de los hongos conocemos y poco. conocemos poco. Perfecto. Bueno, ya vamos a cerrar, ya estamos ya casi en la hora. Ya que dices que te encontraste con este propósito, Juliana, con esta misión, em, ¿crees que había y que fue muy aleatorio, ¿no? No fue que en la infancia tuvieras una especial pasión por los hongos, o Nada. lectura, o investigación, o no eres tampoco bióloga, ¿no? Entonces, ¿cómo interpretas hoy este encuentro, este despertar y esta alucinación con los hongos? ¿Y qué significa para ti, ¿no? ¿Qué significa para ti? ¿Por qué es tan importante? Cerrar un poco con tu propósito, el propósito de ¿El la... despertar de los demás o el mío? No, el tuyo Ah, personal. bueno, yo creo que ellos te eligen. O sea, yo no creo que haya otra explicación. O sea, aquí hay una cosa que no es unilateral, es bilateral. O sea, hay un intercambio Ujú. entre organismos del reino o dimensiones espirituales de esos organismos y el mío. O sea, no es que ellos como que, o sea, imagínate en 25 años cuánto te lo preguntas, esto que será una obsesión, un trastorno obsesivo compulsivo. O sea, no es algo que pueda evitar, ni que pueda tratar, no es que he tratado de tratarlo tampoco, pero es una relación y es una relación mutua y eso no tengo mucha duda. Y perdón, la otra parte era qué significaba para mí eso. Sí, sí, hay como un sentido más profundo, espiritual, un sentido, porque por un lado hay Sí, una misión o un propósito de vida que tiene que ver con la mm, difusión, que tiene que ver con lo más no, físico, del mundo físico, sí, natural, de dar a conocerlo, y la otra parte es la parte más interna, espiritual. sí. No están muy separadas, no están muy separadas, la verdad. No hay una separación entre eh, mi existencia y mi compromiso con la existencia de ellos y de ellas. No hay una separación temporal ni de conciencia. Y en trabajo con plantas y hongos de poder tampoco existe esa separación. O sea, no hay una separación. Es bastante compenetrada la cosa, diría yo. Sí. Hay una interdependencia, Sí, no sé si ni siquiera a nivel de dependencia, sino que hay una interexistencia, interexistencia. ¿no? Porque a lo mejor podría yo vivir sin, y ellos sin mí, o sea, no es que dependemos, ¿no? No, pero hay una elección mutua y hay un escuchar mutuo, yo creo, hay un intercambio, hay una comunicación que es muy, em,
que es muy evidente también, además, como que no hay indicios de que haya una separación ahí. ¿Y sientes que a través de este trabajo con los hongos ha habido una transformación en ti? ¿Has podido sanar cosas internas? Esto de la escucha profunda, has podido escuchar cosas que antes no escuchabas? ¿Sientes que ha habido que a través de los hongos, de estar en contacto con ellos, han pasado cambios en ti? Con distintos tipos de hongos, distintos cambios, nuevamente. Es que es verdad. Entonces, por ejemplo, en una relación, por ejemplo, con levaduras que fermentan fruta, ¿no es cierto? Y uno en su vida, con cuántas noches tomando vino, te das cuenta de cosas y ves la vida de otra manera. Eso es con los hongos. Otras veces estando sentada en el bosque mientras estoy en una contemplación, en un encuentro. Mm. Eh, Hay muchas veces en la que a través de un vehículo fúngico, físico o temporal, se han forjado avenidas, sanaciones, no heridas hasta ahora, salvo por quebrarme la rodilla, no sé, en una expedición o cosas así, em, pero claro, sí, continuamente y con distintos tipos de hongo, sí. Mm. Y ya para cerrar, veo que también hay una comunidad preciosa de personas que están dedicados con su canastito, a ir a los bosques y estudiarlos y verlos. Cuéntanos un poquito de tu comunidad, que sé que es no solo en Chile, sino que es en varios países. A ver, es bien curioso porque éramos muy, muy poquitos y poquitas. Y yo tomé el rol, fue un poco de propagar eso, lo cual hace que pueda participar poco. Entonces, Mm, yo veo que crece, 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 es hermoso y que ha sido encendida por trabajo que hemos hecho. Y a mí me da mucho gusto ver lo que está pasando, me da gusto estar viva en este momento del tiempo para ver esto suceder. Y me da mucho gusto haber podido contribuir a que le pase a distintas personas en distintas partes del mundo. Espero ¿no? Que con el pasar de los días y las semanas y el tiempo poder participar más de eso. Pero por ahora todavía en términos de comunidad yo soy más una facilitadora para que eso ocurra para los demás. mm. Muchas gracias, Juliana. Muchas gracias en nombre de Fundación Hipatia y de nuestra comunidad en Latinoamérica por el trabajo que estás haciendo, porque es muy bello, es muy importante, muy inspirador y ojalá que puedas disfrutar más de ir a los bosques con tus compañeros de canastito. Y muchas gracias por esta entrevista y te mandamos un abrazo muy, muy grande. Muchas gracias a ustedes y Nos, a ti, muchísimas gracias, sí. nos vemos pronto. Un Sí abrazo. espero. Chao, Mm. chao. Chao, gracias.